Le ofrecemos el análisis de la información que tiene rostro humano, bajo las diferentes perspectivas de una radio distinta. Esta que le agrega a los contenidos los puntos de vista de los protagonistas. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia. Dirige y conduce Evelyn Fashler. Por Tres Razones. 4:02 de la tarde, bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que usualmente se transmite a partir de las 3 de la tarde, salvo cuando hay fútbol y partidazos como el que acabamos de disfrutar. Así es que hoy estamos a las 4 de la tarde, al igual que lo estuvimos ayer, y yo les avisaría que otros días de la próxima semana estaremos a esta misma hora. Es un gusto para mí contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, cuando tratamos de abordar la realidad nacional y, por qué no, la realidad internacional también. Como siempre les pregunto, como siempre suelo preguntarles, amigos, amigas que nos escuchan, ¿qué es lo que más les importa este frío 9 de diciembre del 2020? A usted que me escucha a través de la 98.7 y que puede participar por el 70030303 o puede vernos por Facebook. Si usted se va a Noticias Colombia, ahí nos verá en Por Tres Razones. Puede contarme qué es lo que más le preocupa, qué es lo que más le sorprende o qué es lo que más le importa a usted, amiga, amigo que nos ve y nos escucha. A usted, ¿qué le importa? Por Tres Razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por Tres Razones. Ya tengo en mi tablet varias de sus preocupaciones y sus apreciaciones para Por Tres Razones. Me saludan aquí desde la zona de Los Santos y me dicen que lo que más les importa aquí a don Antonio Ibáñez es el desempleo que priva en nuestro país. Bueno, buenas tardes, Evelyn. A mí lo que más me importa es la falta de oportunidades para personas mayores de 40 años. No se ven anuncios en los periódicos como se veían antes y no sabemos dónde conseguir trabajo. Aquí tengo otro comentario, de doña Rita Arriego, que dice desde Cartago: Evelyn, a mí lo que más me importa es la falta de esperanza en los nuevos liderazgos. No hay líderes en qué persinarse ni en qué tener fe. Aquí tengo otro comentario de don Antonio. Él me escribe desde vamos a ver, desde Paraíso, y me dice lo siguiente: a mí lo que más me preocupa son los políticos corruptos y estamos cansados de un pueblo que nos engaña. Y aquí tengo otro comentario y me dice: llega Navidad y lo que más me importa es un pueblo empobrecido que no tendrá para celebrar y no tendrá con qué llevar regalos a los niños. Eso es lo que más me importa. Y aquí dice lo otro: muy buenas tardes, Evelyn. A mí me importa cuál es la propuesta del presidente Alvarado para el Fondo Monetario Internacional. Creo que antes de hablar de una propuesta deberían de conversarla con todos los costarricenses. Muy bien, aquí tengo otra que me dicen: a mí lo que más me importa en estos momentos es la agresividad con la que se están dando las cosas en las redes, mucha gente ofendiendo y mucha gente descontenta. Aquí tengo otra: ¿será que el presidente dice la verdad en la Asamblea Legislativa sobre la OPAT? Atentamente, Guillermo Chaverri. Y dice: saludos, Evelyn, me importan las calles, porque apenas hacen una calle, acueductos y alcantarillado la está despedazando. Doña Evelyn, lo que más me importa es que todos están esperando la vacuna, pero las farmacéuticas están lavando las manos para que nadie las demande. Alejandro CD. Ajá. Hola, buenas tardes, Evelyn, aquí con el clima bien frío y con algo de lluvia. Eric Sánchez desde Desamparados. Aquí también, a mí lo que más me importa es tanto joven ocioso y el café y no hay mano de obra, me dice Esteban Lizano. Muy bien, aquí tengo otro que me dice: mucho frío aquí en Desamparados y mucho delincuente desempleado. La delincuencia es lo que más me importa. Muy bien, son muchos temas los que más nos importan. El desempleo que va creciendo,
Nos hablan de la violencia que se está generando en nuestro país, la falta de oportunidades, lo que está sucediendo en el Fondo Monetario Internacional. Me mandan saludos desde Alajuela. Bueno, les voy a ser franca. A mí también me importa pues que estamos terminando un año sumamente difícil, pero muy complicado para el mundo entero y muy complicado para nuestro país. Y hay un ambiente de gran incertidumbre y un ambiente en el cual la gente no se siente del todo tranquila para estas épocas navideñas. Es una Navidad diferente, en eso estamos de acuerdo. Es una Navidad distinta. Quisiéramos que fuera una Navidad tranquila, pero lo cierto es que es una Navidad donde no hay la esperanza que quisiéramos que hubiese, aunque yo quisiera transmitir mayor esperanza, mayor optimismo, pero bueno, es difícil también cuando las épocas son así como son en estos momentos. Recordemos que han habido momentos muy duros en nuestro país, que hemos enfrentado crisis tremendas, que con buen liderazgo y con un norte claro se han podido solucionar. Eso tenemos que tenerlo en mente, con un pueblo también valiente en el sentido de saberlas enfrentar unidos, sin tanto odio, sin tanto resentimiento, con una buena actitud. Vámonos entonces a nuestra entrevista del día. Es un entrevistado muy interesante y lo tengo aquí conmigo en Zoom después de presentarlo en Por Tres Razones. Seguimos en Por Tres Razones y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Don Rafael Ángel Calderón Fournier es mi invitado de hoy. Don Rafael Ángel Calderón Fournier, expresidente de la República, exdiputado, excanciller, el hijo de un caudillo, del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, creador, promotor de la Caja Costarricense del Seguro Social, esta entidad que ha sacado pecho durante la pandemia, y está invitado a nuestro programa por más de 3 razones. Bueno, los expresidentes han tenido mucho que decir en estas épocas de pandemia. De hecho, han lanzado un mensaje pidiéndole al presidente que busquemos la vía de la institucionalidad para solucionar nuestros conflictos. Pero también hay otra razón que es muy interesante. Representantes de Gente Unidad extienden una carta al expresidente Rafael Ángel Calderón con el propósito de hablar sobre la posibilidad de formar una coalición de cara a las elecciones presidenciales del 2022, no pidiéndole a él que él sea el candidato, pero hablándole a él de que sea él uno de los promotores de esa coalición. Y hay una tercera razón por la que será muy interesante hablar con don Rafael Ángel Calderón Fournier, y es que después de 72 años, vean cómo cuesta que se curen heridas políticas que ya debieron de haber pasado. La Asamblea Legislativa está a punto de anular una ley en la que se catalogaba de traidor a la patria al doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, precisamente el promotor de nuestras garantías sociales. Ironías, ¿verdad? Ironías de la vida. Don Rafael Ángel, qué gusto contar con su compañía esta tarde. Evelyn, el gusto es mío, qué placer. Tengo mucho tiempo de no tener la dicha de ser entrevistado por usted, siempre tan especial, tan inteligente, planteando los temas de interés nacional. Y bueno, tenemos ahora la oportunidad en Colombia de que conversemos frente a miles de nuestros compatriotas. Muchas gracias, igualmente, don Rafael Ángel, un gran gusto tenerlo, aunque sea por vía virtual, ¿verdad? Esta pandemia no nos ha permitido que sea de otra manera, pero igual estamos frente a frente. Don Rafael Ángel, empecemos. Me gustaría también abordar la tercera, que no es menos importante, y es la de su señor padre, ¿verdad? Que 72 años después, digo yo, qué ironías de la vida también y de la memoria tan corta que tenemos los costarricenses históricamente hablando, quedó ese decreto calificándolo a él justamente de traidor a la patria. Así es. Bueno, mire, eso fue producto de una guerra civil
obviamente de la división de la familia costarricense, de los odios que se llevaron a cabo a través de la guerra. Y bueno, yo creía sinceramente que con la declaratoria de benemérito de la patria que se da en el año 1974 y dado casualmente por los mismos que lo declararon traidor a la patria, porque fíjese que en el momento en que a mi padre lo declaran benemérito de la patria, que es el más alto honor que puede recibir un costarricense, en ese momento don José Figueres era el presidente de la República, don Daniel Oduber era el presidente electo de la República y don Luis Alberto Monge era el presidente de la Asamblea Legislativa. O sea, los mismos líderes que lo habían declarado traidor a la patria le estaban dando el máximo honor que puede tener un costarricense, declarándolo benemérito de la patria. Sin embargo, viendo legalmente años después, quedó eso, de que la declaratoria de traidor a la patria estaba vigente. Y bueno, gracias al diputado presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Krushan, se presentó el proyecto de ley que ya fue aprobado. Ya fue aprobado. Ya fue aprobado en los dos debates en la Asamblea Legislativa y bueno, falta, no sé si el presidente ya lo firmó, no he tenido noticia de eso, pero solo faltaría la firma del presidente de la República y mandarlo a publicar a la Gaceta para que ya fuera ley de la República. Es un pendiente. Don Rafael Ángel, los representantes de Gente Unidad, dentro de ellos podemos mencionar al alcalde Horacio Alvarado, los exdiputados Walter Céspedes y Jorge Eduardo Sánchez y los actuales diputados socialcristianos Óscar Cascante y Erwin Macís, se acercan a usted y le extienden una carta, ¿verdad?, para hablar sobre la posibilidad de formar una coalición de cara a las elecciones presidenciales del 2022. Usted aclara que usted no tiene interés en ningún cargo, pero usted lo mira con buenos ojos. No, sin duda. Vea, Evelyn, yo cuando me han preguntado cómo veo la situación del país y qué creo que es lo que se debe hacer, pues he manifestado realmente lo que siento. Primero veo que estamos viviendo una de las peores crisis de nuestra historia. Una crisis de salud, una crisis social, una crisis económica. Ahora que se planteaba las preocupaciones y que usted le preguntaba a los radioescuchas cuáles eran las preocupaciones que tenían en este momento, pues sin duda es que la crisis socioeconómica que estamos viviendo es espantosa. Nos está produciendo un desempleo del 25%. Eso no lo habíamos, por lo menos yo no lo recuerdo, que lo hubiéramos tenido en Costa Rica. El déficit fiscal nos está llegando prácticamente a un 10%, el equivalente a un 10% del Producto Interno Bruto, el más alto que yo he visto en mi vida. Y esto nos está produciendo, pues, pobreza, hambre en los hogares. Había una gente que decía, ahí le manifestaba a usted, que le preocupaba que en esta Navidad muchos hogares no iban a tener regalos para los chiquitos. A mí me preocupa todavía algo más, aparte de los regalos, que es que no van a tener comida en esta Navidad para los pequeños. Y eso es terrible, o sea, nos está pasando, estamos viviendo momentos muy duros y creo que se va a poner peor, lamentablemente, Evelyn. Creo que vamos a tener una situación mucho peor en los próximos meses y que esto nos va a durar años. Entonces yo siento que la única manera de solucionar este problema es lograr que los partidos se unan. Yo he dicho, o nos unimos todos o nos hundimos todos.
que es necesario que los partidos de centro humanista nos unamos en un gran movimiento político que nos permita no solo ganar unas elecciones, es que nos permita tener una mayoría parlamentaria importante para poder tomar las medidas que el país está necesitando y para poder salir adelante realmente. Y esto incluye a todos los partidos de centro humanista, Liberación Nacional, el Partido Republicano, el Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Restauración Nacional y algunos otros que podrían sumarse a hacer un gran movimiento político para poder realmente enfrentar la crisis que estamos viviendo y que se pondrá mucho peor. ¿Incluido el PAC, don Rafael Ángel? No, porque casualmente somos los partidos de oposición de centro humanista que nos enfrentaremos al PAC y nos enfrentaremos a los outsiders y a quienes aparezcan en estas elecciones. Que habrá más de un aparecido y también podría haber un tercer gobierno PAC si no se ponen de acuerdo todo ustedes. Eso es sumamente peligroso a mi juicio personal. Por eso creo que la única manera no solo de evitar esto, sino de buscar la solución. Es que para mí lo más importante... No es quien gane la presidencia. ¿Perdón? No es quien gane la presidencia, lo que más importa. No, que la gane con una amplia mayoría, un movimiento serio, con un proyecto político de centro humanista y que esté listo con un gran equipo para enfrentar el problema que vivimos. Mire, yo tuve un reto grande en mi gobierno. Yo recibí el país en una situación muy difícil. Un déficit fiscal, no del 10 como es ahora, pero se proyectaba el 8% del Producto Interno Bruto, lo cual era grandísimo. Bueno, pero íbamos muy claros con un proyecto político y con un gran equipo de trabajo. Y logramos enfrentar con mucho éxito. Yo diría que al final del gobierno terminamos con el déficit fiscal más pequeño, con la pobreza a los niveles más bajos de la historia, con el crecimiento económico más grande del continente americano. Y bueno, yo diría que han sido los mejores índices en los últimos 50 años. Bueno, se puede hacer, se puede lograr. Usted mismo señalaba, ha habido crisis y hemos podido superarlas. A don Luis Alberto Monge, para hablar a alguien de la acera de enfrente, le tocó una situación muy dura en el año 82 y se logró salir adelante. Hubo una gran unidad nacional en torno a su gobierno y logramos todos ayudar y bien dirigidos por él y un buen equipo, se sacó el país adelante. Yo he leído sobre esta iniciativa suya, don Rafael Ángel. ¿Qué respuesta, después de que usted la externa, tiene dentro de la unidad y dentro de Liberación y dentro de Restauración? ¿Qué ha recibido? Yo he conversado con altos dirigentes de Liberación Nacional, a muchos coinciden. Es más, de ahí es que surgió la idea. O sea, la idea no es mía, yo simplemente transcribo lo que pienso, señalo lo que creo que debe ser. En Liberación hay algunos altos dirigentes que están de acuerdo, hay algún otro sector del partido que no. Ojalá lleguen a convencerse, porque son los más importantes. Yo creo que sin Liberación Nacional no se puede hacer una gran coalición con opciones reales de triunfo. Y de poder lograr un amplio triunfo para poder enfrentar la crisis que se vive. En la unidad, yo he conversado con mucha gente de la unidad y me he encontrado muchos a favor, otros no. Bueno, tendrán que tomar la decisión en los órganos competentes, en la Asamblea Nacional de su partido, si estarán dispuestos a entrar en una coalición o no están dispuestos a entrar en una coalición. Bueno, y es que además de todo, don Rafael Ángel,
para lograr enfrentar el reto que se le viene al próximo gobierno, no al próximo presidente, al próximo equipo de gobierno, harán falta los mejores de todo lado. Aquí ya no es una cuestión partidista. Si la gente está haciendo cálculos electorales... Yo comparto con usted, doña Evelyn, hay que dejar a un lado los intereses partidistas y pensar solo en el interés nacional. Ahora, usted ha estado en la política muchos años, don Rafael Ángel. ¿Usted lo ve posible, lo ve factible? Pues mire, Evelyn, veamos la historia. En 1965 se hacía necesario una unión de la oposición a Liberación en aquellos años. Y bueno, se unieron el partido del doctor Calderón Guardia y el partido de don Otilio Ulate, que se habían enfrentado nada menos que en el 48 y fueron unidos 18 años después y lograron un gran gobierno presidido por don José Joaquín Trejos Hernández. En 1977 nos unimos una gran cantidad de partidos políticos en una coalición unidad que luego logró llegar a convertirse en un partido político. O sea, las posibilidades están, todo es la voluntad política. Veamos a ver, porque lo más importante en esto será lo que piense Liberación Nacional, repito. Aunque ya Liberación Nacional por varias fuentes ha dicho que no tiene interés, pero bueno, también por otras fuentes ha dicho que sí. Es lo que le iba a decir, también hay que ver que no hay un solo Liberación Nacional, al igual que la unidad, pues hay muchas vertientes dentro de los mismos partidos. Por eso le digo, así es, o sea, hay algunos, yo se lo dije hace un rato, hay algunos que están de acuerdo y que inclusive han sugerido esto, no lo he sugerido yo. Y otros, pues no, es parte del derecho que tenemos cada uno de expresar lo que sentimos, de vivir en una democracia que esperemos no se nos acabe. ¿Usted tiene algún interés de entrar dentro de ese futuro gobierno? Absolutamente ninguno. Yo no acepto un cargo ni de conserje. Absolutamente nada. Yo con mucho gusto coopero, ayudo, asesoro, pero como yo he dicho, ya mi época pasó. Creo que aporté mucho al país en su momento y ahora lo que puedo aportar es experiencia, que en esta vida siempre es muy valiosa. Don Rafael Ángel, ¿hasta cuánto está dispuesto usted a dar la lucha por esa idea que usted, está bien, no abraza como suya, pero sí lo van a buscar a usted para que usted sea uno de los impulsores? Bueno, yo ayudaré entre todos, colaboraré, hablaremos con mucha gente, trataremos de convencer a los que no están convencidos, porque creo que el país es lo que requiere. O sea, repito, o nos unimos todos o nos hundimos todos. Esto está muy serio. Y yo creo que la gente no ha llegado a comprender la gravedad del momento que estamos viviendo. Ahora bien, la gente en general, porque hay muchos que están sufriendo hambre de tal manera que eso sí lo están sintiendo. Sí, y un desempleo, como bien dice usted, del 25%, una informalidad como no se había visto nunca. Claro que... ¿Ah? Sí, señor, le escucho. No, yo digo, veníamos mal. Si usted ve los números de finales del año 19, del 2019, nos encontramos que había un desempleo ya del 14%. Y el déficit fiscal andaba en el 7% del Producto Interno Bruto. Claro, vino la pandemia y agravó todo. Pero es que la pandemia nos tomó en un momento en que veníamos mal. ¿Qué perfil de candidato, don Rafael Ángel, si usted fuera un analista y yo le preguntara qué perfil debería de tener el candidato para ser la cara, el rostro de este equipo de gobierno? Bueno, tiene que ser alguien con buen criterio político. Yo no soy de los que creo que tenemos que buscar gente que no sea política.
Por Dios, es como querer hacer hospitales sin médicos. Gobernar es tomar una serie de decisiones políticas. Se requiere gente con criterio político para poder llevar a cabo un buen gobierno. Se requiere alguien que no tenga mayores anticuerpos y que pueda ser paliatable para la mayoría de la población. Y luego que pueda llegar, desde luego, que lo acompañe un muy buen equipo de trabajo. El equipo es fundamental. Yo logré hacer un gran gobierno en gran parte porque tuve un gran equipo al lado. Bueno, es encomiable de parte suya reconocerlo. ¿Qué le parece? Me hacen llegar el nombre, a ver qué criterio le merecería a usted un Mario Redondo. Bueno, yo creo que me parece que está muy bien para alcalde de Cartago. Ok. Vámonos a una pausa. Don Rafael Ángel, quédese por favor con nosotros. Tengo compromisos comerciales que atender y continuamos con esta entrevista, que tengo muchas preguntas todavía que hacerle a usted. ¿Me da unos minutitos, por favor? A sus órdenes. Antes de irme a la entrevista, una pequeña mención, Javier Marrero, acerca de Colby Negocios, que le invita este 10 de diciembre al webinar Cómo crear mi plan de negocio con el uso de herramientas tecnológicas. Así es que inscríbase si quiere participar al link www.colbynegocioswebinar.cr. Vamos a una pausa. Estoy conversando con el expresidente de la República, don Rafael Ángel Calderón Fournier. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal presenta Acción Municipal. Acción Municipal. La Municipalidad de Siquirres trabaja para construir un cantón ordenado y amigable con el ambiente. Por esta razón, el próximo jueves 17 de diciembre del 2020 se presentará en audiencia pública y sesión extraordinaria la propuesta del Plan Regulador para el Cantón. De esta forma, la municipalidad garantiza a la comunidad que las viviendas, empresas o comercios sean construidos en lugares adecuados, disminuyendo así el riesgo de inundaciones y deslizamientos, entre otros beneficios. Para más información puede acceder al sitio web de la municipalidad www.siquirres.go.cr. Acción Municipal. Acción Municipal. Fue presentado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800-00 Pymes o en www.tigobusiness.cr. Realiza los pagos de tributos del año 2021 con la MUNI de Montes de Oca y recibió un descuento por pronto pago del 8%, válido del 1 de enero al 5 de febrero de 2021. Aplica para pagos anuales en plataforma de servicios y pagos en www.montesdeoca.go.cr. El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal presenta Acción Municipal. Acción Municipal. La Municipalidad de Siquirres trabaja para construir un cantón ordenado y amigable con el ambiente. Por esta razón, el próximo jueves 17 de diciembre del 2020 se presentará en audiencia pública y sesión extraordinaria la propuesta del Plan Regulador para el Cantón. De esta forma, la municipalidad garantiza a la comunidad que las viviendas, empresas o comercios sean construidos en lugares adecuados, disminuyendo así el riesgo de inundaciones y deslizamientos, entre otros beneficios. Para más información puede acceder al sitio web de la municipalidad www.siquirres.go.cr. Acción Municipal. Acción Municipal. Fue presentado por el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Seguimos por Tres Razones. En Colombia. Por Tres Razones.
por tres razones, 4:31, y tengo muchas preguntas para don Rafael Ángel Calderón Fournier. Mucha gente le pregunta, bueno, por nombres, don Rafael Ángel. Yo no sé cómo va a reaccionar usted, pero aquí tengo otro nombre que me escriben y es precisamente sobre la acera de enfrente. Dice, pregúntele a don Rafael Ángel qué le parece don Gerardo Corrales para esa coalición. Es de cuna liberacionista y yo, como don Rafael, siempre fui de la unidad, pero me parece que don Gerardo tiene muy clara la situación fiscal del país. Don Rafael Ángel. Sí, yo creo que es una persona de grandes cualidades y condiciones, ¿verdad? Sin duda. Ahora, veamos a ver a quién va a elegir Liberación Nacional, que se convertiría en uno de los candidatos más fuertes de una eventual coalición, sin duda. Porque ahí hay nombres como el de don Carlos Ricardo Benavides, por ejemplo, don Antonio Álvarez de Santi, don Gerardo Corrales, don Fernando Zamora, todos muy buenos, que podrían cumplir realmente el perfil del que estuvimos hablando. Don Rafael Ángel, ¿cómo confiar en una coalición, pregunto yo, si por ejemplo este gobierno se llamó al principio Gobierno de Unidad? Y de hecho, don Rodolfo Pisa venía de la unidad, doña Edna Camacho venía de la unidad, doña Diala Jiménez venía de Liberación, y bueno, se hizo una coalición, una especie de coalición, pero todos fueron abandonando el barco, porque muchas personas dicen que cuando no hay una ideología común, no hay algo como que amarre a la gente. Por eso yo le decía a usted que era vital el proyecto político común y que fueran los partidos de centro humanista para que hubiese esa ideología común. Yo comparto con usted ese criterio. Porque si lo pensamos bien, había gente de la unidad en este gobierno PAC, pero se fueron yendo. Más de derecha, ¿no? O de derecha. Sí, yo le hablo de una ideología de centro humanista para que hagamos un proyecto político de centro humanista. Yo tengo aquí, por ejemplo, lo que planteó nuestro Partido Republicano en la elección pasada. Fue un trabajo que hicimos con 22 grupos de estudio, muy dedicado. Estuvimos un año en él. Fue coordinado por el exministro de Educación, don Marvin Herrera. Yo contribuí mucho en todo momento a ese esfuerzo y 22 grupos de estudio lograron armar un proyecto de centro humanista. Bueno, lo ponemos con mucho gusto sobre la mesa, como también otros partidos someterán sus criterios para llegar a un consenso, como hemos llegado en el pasado, en algunos otros momentos, como se llegó, por ejemplo, en 1965, recordando la coalición que llevó a la presidencia a don José Joaquín Trejos, o como logré yo ya como candidato de la coalición, primero en 1982 y después ya donde logramos fusionar los partidos, porque ya para el 86 y el 90 se habían fusionado, y en el 90 tuvimos el triunfo y sobre todo el éxito en el gobierno. Bueno, no vayamos muy lejos. Su propio padre, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, pues se sentó a conversar con el Partido Comunista e incluso Monseñor Sanabria, que era anticomunista, hasta donde yo he leído, también se sentó en la mesa. Digo yo, las ideologías tienen que quedar de lado por un bien superior. Bueno, y por eso se logró el capítulo de garantías sociales en la Constitución Política y el Código de Trabajo. Es decir, es vital que hagamos todos a un lado intereses partidistas, y se lo digo yo desde la acera de enfrente, que he estado enfrentado a Liberación desde que nací. Por eso le pregunto, y se lo pregunto yo como periodista, ¿usted cree que eso es posible, don Rafael Ángel? ¿Usted que ha visto tanta agua correr debajo del puente entre unos y otros? Es posible, se pudo hacer. Imagínese quién se iba a imaginar en el año 48 que 18 años después se iban a unir el doctor Calderón y don Otilio Ulate
en un solo movimiento político apoyando una candidatura presidencial y un gobierno. Pero digo yo, ¿la estatura de aquellos líderes es la estatura de los líderes de hoy? Le pregunto. No son comparables, pero sí podemos, por Dios, yo sí creo en el patriotismo del costarricense. Pues ojalá que sí, porque... Bueno, tengamos esperanzas, de otra manera... Sí. Acabemos las esperanzas y de una vez que nos hundamos. No, Dios guarde. Hacer lo que esté a nuestro alcance, hacer esfuerzos para lograr que los partidos se unan. A mí me llama la atención que estas personas que lo buscaron, don Rafael Ángel, lo buscan a usted como un rol de negociador, por sus dotes de buen negociador, porque usted es un excelente negociador. Entonces, bueno, lo que le falta es ahora conversar con la gente y tratar de crear... conversar con ellos a ver cuál es la visión que ellos tienen. Uh-huh. Yo le transmití ya a don Erwin Macís que con mucho gusto lo recibiría. Estoy esperando que me contacte para que hagamos la reunión. Ok, don Erwin Macís es una de las personas que, claro, está liderando esta iniciativa. Así es. Ok. Y entonces ya vemos que son generaciones también jóvenes y generaciones más experimentadas las que están con esta idea, como el diputado Walter Céspedes y el exdiputado, Jorge Eduardo Sánchez. Así es. Pero el vocero pareciera que es don Erwin Macís, ¿no? Uh-huh. Es que se dirige a mí en la nota, y bueno, yo decía que me reunía con él para que conversemos. ¿Cuál es el problema? Muchos de los expresidentes que cuando salen de la presidencia, dicen que Costa Rica es un país ingobernable. ¿Usted coincide con este calificativo? Pues yo diría difícil de gobernar, hoy en día sobre todo. En mi tiempo, Evelyn, era diferente, fíjese, mi gobierno tenía el apoyo de 30 diputados en la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Es decir, por eso yo le digo que es importante un gobierno que tenga un sólido apoyo en el Parlamento. Uh-huh. Claro, tenía la ventaja en ese momento de tener solo un partido enfrente, que era Liberación Nacional. Y tengo que decirle que Liberación siempre actuó con mucha seriedad y responsabilidad frente a mi gobierno, uh-huh. Lo cual me permitió mantener permanentemente un diálogo con ellos, ponernos de acuerdo en las cosas más importantes y sacar el país adelante como realmente lo logramos. ¿Ve también en esa coalición, por ejemplo, el Partido Liberal Progresista? Bueno, es que lo siento más de derecha, ¿verdad? No sé si quisieran ellos participar, pero lo siento más a la derecha para ponernos de acuerdo en nuestras tesis, ¿verdad? ¿Cuál ha sido, a su criterio, don Rafael Ángel, el error y el acierto más grande del actual gobierno? Empecemos por el error. Bueno, para mí el error más grande fue el abuso en el gasto público. Uh-huh. Por ejemplo, se logró, como uno de los aciertos, lograr aprobar, teniendo solo 10 diputados en la Asamblea Legislativa, lograron aprobar la reforma fiscal. Y en vez de aprovecharla para reducir el gasto fuertemente y lograr ir nivelando las finanzas públicas en el año 2019, utilizaron esos recursos para seguir gastando, al grado de que el déficit con el que terminamos el 2019 era el mismo déficit con el que terminamos en el 2018, pese a haberse aprobado la reforma fiscal. Es decir, y entonces, claro, les toca nada menos que la pandemia, y la situación todavía se fue de las manos. ¿Y el acierto? Bueno, yo le diría, haber logrado la reforma fiscal fue muy importante, pero luego no la aprovecharon. Uh-huh, uh-huh. Bueno, el haberlo logrado también fue gracias a que los diputados, una de las asambleas legislativas más productivas, por cierto, que ha habido en la historia. No hay duda, pero el gobierno hablaba con ellas.
Y el gobierno hizo un buen trabajo conversando con ellos y convenciendo a la Asamblea de ayudarlos en este proyecto. Don Rafael Ángel, ¿con quién de Liberación ha logrado usted conversar acerca de esta coalición? Porque pareciera ser, sí, que los otros partidos son muy importantes, pero lo más importante es que Liberación y la Unidad se pongan de acuerdo. Son conversaciones muy privadas, Evelyn. Ok. Es difícil decir nombres. No se deben señalar. Está bien. Pero, bueno, hemos hablado pues con grandes líderes. Ok, le entiendo. Y además el asunto se está cocinando. ¿Ah? Y además el asunto todavía está en fuego lento. Está en fuego lento. Vamos a ver, la gente que sale de la unidad, que trabaja con el gobierno y que sale del gobierno, ¿lo hace por incompatibilidades con el PAC o por qué cree usted que se van yendo uno a uno, se va desgranando esta mazorca? Eso habría que preguntárselo a ellos, doña Evelyn, habría que preguntarle a don Rodolfo Pisa por qué se fue. Habría que doña Edna, bueno, sabemos que aceptó una posición en el BID. ¿Queda don Rodolfo Méndez? Don Rodolfo Méndez, yo no sé en qué partido esté don Rodolfo hoy en día, pero yo creo que él está por encima de los partidos. Me parece que es una figura sumamente respetable en el país, que está contribuyendo y que creo que viene haciendo un muy buen trabajo en el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Uno de los mejores ministros, por cierto. Pareciera, ¿verdad? Parece que sí, pienso que sí. Quiere decir entonces que este gobierno pues ha tenido sus aciertos y ha tenido sus pifias, pero está en un momento también de inflexión, es decir, pueden darle un giro a la historia del país y hacer una profunda reforma, o pueden patear la bola, que es lo que a todos nos da mucho susto. Pues sí, pero también con qué fuerza van a poder hacer una gran reforma. Pues no. Con solo 10 diputados y ahora que el gobierno está bastante débil frente a la opinión pública, yo veo muy difícil que pueda hacer. Yo creo que la gran reforma que hay que hacer, tiene que hacerla el nuevo gobierno en las condiciones en que le digo, que ojalá se dé una gran coalición para ganar con un amplio margen, con un proyecto político muy definido para poder enfrentar los retos que el país tiene hoy en día. Usted que conoce de tiempos políticos, ¿cuánto tiempo tenemos como para que surja, si es que surgiera esa gran coalición, don Rafael Ángel? Porque no es tanto lo que falta para las elecciones del 2022. No, pero bueno, fíjese que la coalición de don José Joaquín Trejo se llegó a hacer ya en junio, julio, antes de las elecciones. Así es que yo diría que de aquí a julio debiéramos tener claro el panorama. Porque ya este año pues se nos fue y el 2021 es un año preelectoral. Efectivamente. Donde ya pero bueno, ahí los partidos, recordemos que, por ejemplo, la convención que se llevó a cabo en 1977, hubo partidos que presentaron sus candidatos. Al final, se agruparon dos grupos de partidos y presentaron dos candidatos a una convención para elegir el candidato de la coalición, que fue una convención muy linda, democrática, donde fue muy ajustado el resultado y donde don Rodrigo Carazo le ganó a don Miguel Barzuna y se convirtió en el candidato de la coalición. Actualmente usted es uno de los líderes del Partido Republicano Nacional. Republicano Social Cristiano. Bueno, el origen es el Partido Republicano Nacional. Que por cierto es un partido que estuvo en el gobierno prácticamente desde 1910. Queremos hacer un poquito de historia. Desde 1900. El partido que eligió a don Ricardo Jiménez Oriamuno 3 veces, eligió a don León Cortés, eligió a mi padre, eligió a don Teodoro Picado,
Con mi padre y ya don Teodoro después, es el partido donde cambia su ideología, donde deja de ser un partido liberal en 1940 para convertirse en un partido social cristiano. Quiere decir que es una cuestión ya prácticamente que histórica. Sí, bueno, luego el Partido Republicano forma la Unificación Nacional en 1965, la Coalición Unificación. Es el Partido Republicano con el Partido Unión Nacional. Y es el Partido Republicano el que forma la Unidad Social Cristiana, la unidad primero en 1977 y posteriormente en 1983 se fusiona para formar la Unidad Social Cristiana. Cuando nos echan, cuando un grupo de la unidad nos echa a los calderonistas de la unidad. ¿En qué año? En el año 2010, 2011, todavía damos la pelea para el 2014, vamos a una convención, ganamos la convención con el 80% de los votos y luego quitaron a nuestro candidato. Bueno, lo obligaron a renunciar, es decir, es que eso fue algo insólito, ¿no? Y entonces hubo que volver a levantar la bandera republicana. Con el doctor Hernández. Bueno, con el doctor Hernández se ganó la convención, sí, con el 80% de los votos. A él lo obligan a renunciar y luego hubo que levantar la bandera en el 2016 y se postuló al doctor Hernández para las elecciones del 2018, que íbamos subiendo bastante bien. Es más, estábamos en diciembre adelante de don Carlos Alvarado y adelante de don Fabricio, y lamentablemente nos quedamos sin recursos. ¿Promovería el nombre del doctor Hernández para esta coalición? Bueno, él no está, he conversado con él y él por supuesto quiere ayudar y cooperar y estar activo en el partido, pero no me ha manifestado en ningún momento que él pretendiera ser candidato. Aparte que ya usted dijo que para hacer política le gustaría un político. Alguien con criterio político. Bueno, criterio. Que no es lo mismo que un político. Que no es lo mismo que un político. Claro, porque su señor padre, por ejemplo, era médico. Sí, pero empezó en una carrera política desde que llegó recién graduado de Bélgica, cuando fue regidor municipal, después fue diputado a la Asamblea Legislativa, fue presidente del Congreso en aquel entonces, hoy la Asamblea Legislativa, y sí tenía un gran criterio político. Don Rafael Ángel, yo suelo cerrar este programa con una sección que se llama La cereza en el pastel. Voy a presentarle la cortina de La cereza en el pastel y le explico de qué se trata. La cereza en el pastel, por 3 razones. Vea, la cereza en el pastel es la forma con la que yo suelo cerrar este programa, y siempre con algún tipo de reflexión que le pido a mi invitado que quiera que se le quede en la memoria a la gente que tan amablemente nos ha escuchado durante casi una hora. Le pongo una referencia para que vea de qué se trata. Usted dijo en algún momento que en este país o nos unimos o nos hundimos. Y por esa frase voy a poner yo mi cereza en el pastel, porque me gusta esa frase. No que esté yo a favor o en contra. Se me iba a sugerir ahora para cereza en el pastel. Bueno, de ahí podemos decir la misma frase, don Rafael Ángel. Usted la pone ¿por qué? Es que yo estoy convencido que o nos unimos o nos hundimos. Ok. Manténganos por favor al tanto de cuál es yo le voy a estar preguntando de cuál es el desarrollo o la evolución de esta iniciativa para la cual lo han buscado a usted como negociador, y estaremos pues muy pendientes de la misma. Mil gracias. Mil gracias a usted. Conversábamos con el doctor Rafael Ángel Calderón Fournier acerca de muchos temas que han despertado muchas reacciones y también pues muchos nombres que ustedes están sugiriendo como candidatos, pero que no nos corresponde a nosotros decir aquí en los micrófonos de Colombia. Yo les doy las gracias por haberme acompañado. Antes de irme, un pequeño comercial
que me queda pendiente una mención, y es que Colby Negocios le invita este 10 de diciembre al webinar Cómo crear mi plan de negocios con el uso de herramientas tecnológicas. Así es que tome nota e inscríbase en el link www.colbynegocioswebinar.cr. Un gusto haber contado con su compañía en esta tarde. Les esperamos mañana en la edición de la mañana. Bueno, como siempre, hoy a las 6 de la tarde tendremos nuestra edición de la tarde. También tendremos los microinformativos, nuestra edición de la mañana y del mediodía. Mañana no hay, por 3 razones, porque hay partido de fútbol. Pero nos volveremos a encontrar el viernes, si Dios lo permite. Que esté usted muy bien y que siga disfrutando de una muy buena tarde. Por 3 razones. Finalizamos el programa.